Ministerio de Justicia. Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva clase, nuestra clase número 6 en el marco del módulo de teoría del conflicto. Y el día de hoy vamos a realizar un análisis en torno a la relación que existe entre pobreza y conflicto. ¿Por qué puede ser importante esta relación como a manera introductoria de la clase del día de hoy? Es relevante en la medida que existen unas lecturas negativas en torno a las discusiones en el marco de poblaciones con altas vulnerabilidades o en situación de pobreza o extrema pobreza. Y la situación de lectura refiere a que las poblaciones con mayores necesidades económicas, en pobreza o situación de extrema pobreza, son más conflictivas que otros tipos de poblaciones con acceso a mayores recursos, principalmente recursos económicos. ¿Qué pasa con esta lectura? Esta lectura lo que genera son procesos de estigma, procesos en los cuales se caricaturizan situaciones estructurales de injusticia a las poblaciones que, por supuesto, son más vulnerables y tienen mayores dificultades para acceder a ciertos servicios. Por eso es tan importante que en el marco de todas las discusiones que estamos teniendo sobre teoría del conflicto, también tengamos en cuenta la importancia de entender los contextos en los cuales se desarrollan ciertos conflictos, por un lado, pero también que se intenten desmitificar o deconstruir estigmas que se han venido reforzando en la sociedad, en los cuales, repito, pobreza es igual a violencia y a conflicto. Y especialmente es importante tenerlo en cuenta porque, por supuesto, las poblaciones con mayores necesidades son las que más van a acceder a procesos de mediación o de conciliación, dadas sus limitaciones en ocasiones para poder acceder a procesos formales. Dicho esto, iniciemos con algo que dice Amartya Sen y que es muy relevante para esta clase del día de hoy. Se tiende a tener una lectura cultural donde se relaciona conflicto y violencia con los modos de vida y las costumbres de las sociedades. ¿Por qué iniciamos la clase con esta frase que nos ilustra un poco el núcleo del asunto? Resulta que ustedes recordarán, como vimos en la clase número 2, que existen violencias culturales en las cuales se construyen una suerte de argumentos imaginarios que legitiman situaciones de injusticia o legitiman situaciones en las cuales hay vulnerabilidades o mayores afectaciones por parte de algunos grupos poblacionales. En este orden de ideas, para buena parte de las poblaciones se ha venido relacionando, por ejemplo, que ciertos grupos de poblaciones, bien sea por sus características económicas o por sus características eh, socioeconómicas, afectan más la convivencia comunitaria o la convivencia social. Para poner un ejemplo mucho más preciso, existe un autor francés, Loic Paquant, que es un abanderado de las discusiones en torno a los procesos de estigmatización en el marco del capitalismo, y en su gran obra, que se llama Castigar a los pobres, él encuentra cómo en los Estados Unidos y en Europa las cárceles han funcionado como una suerte de dispositivo para controlar a las poblaciones no deseadas. Y estas poblaciones entran a la cárcel principalmente porque cumplen dos condiciones. La primera, porque son pobres, y la segunda, porque además de ser pobres, cumplen unos rasgos de población no deseada en sus sociedades. Pongamos ejemplos. Él descubre en su investigación, en su gran investigación, que en Estados Unidos quienes principalmente están en las cárceles son personas de raza negra, o sea, afroamericanos,
y latinos, principalmente mexicanos y centroamericanos, entiéndase Guatemala, Salvador, Honduras. Por su parte, en Europa también hay una suerte de encierro de población principalmente de raza negra proveniente de algunos países africanos, pero también permite que algunas población relacionada con, por ejemplo, tipos de creencias como musulmanes sean objeto de represión por parte de las cárceles. Lo que sostiene este autor con evidencia y con un trabajo muy juicioso, creo yo, en la entrada y salida de las cárceles en España, en Europa y en Estados Unidos, es que hay un elevado índice de encierro de poblaciones estigmatizadas y que además de ser estigmatizadas cumplen con el rasgo de ser pobres, y eso le permite mayor control a los estados frente a grupos no deseados por la población mayoritaria de los países. Es por esto que este estigma se reproduce. En Colombia, lamentablemente, desde nuestros alcances como sociedad, también tenemos distintos estigmas, bien sean estigmas de raza, estigmas en relación a las capacidades económicas y a las capacidades de educación. Es por eso que es tan importante cuando hablamos de conflictos entender, primero, que técnicamente la evidencia no muestra que hayan poblaciones que tienen o que son más propensas a estar involucradas o generar conflictos. ¿Por qué? Porque si aceptamos esa tesis, lo que estamos aceptando es que si se cumplen algunas características, van a haber algunos tipos poblacionales que generen más conflictos y por tanto tal vez se puedan generar imágenes de rechazos o de tratos diferenciales negativos a esas poblaciones. Pero también es importante tenerlo en cuenta en la medida que cuando intervenimos en conflictos, no solo, y esto lo hemos reiterado en distintas clases que hemos tenido, especialmente la clase número 3 y la clase número 4, debemos tener en cuenta que las condiciones en las cuales se encuentran las personas deben ser tenidas en cuenta también por el tercero que interviene, pero que inclusive puede que las manifestaciones que observan son manifestaciones que esconden detrás causas estructurales que pueden determinar la vida de las personas. Por eso es tan relevante esta frase con la que comienza el curso a través de Amartya Sen y recordar que fácilmente en nuestra cultura podemos construir imaginarios que son negativos, pero que además pueden ser determinantes en los procesos de resolución de conflictos. Dicho esto, como introducción, en esta hora vamos a ver dos cosas centrales, dos elementos centrales. Por supuesto, vamos a profundizar entre las relaciones de pobreza y violencia. Y segundo, vamos a profundizar también la relación conflicto, pobreza, violencia y los contextos en los cuales se desarrolla. Esto nos debería permitir a nosotros y a nosotras dar unas herramientas analíticas para tomar en cuenta que cuando intervenimos, y recordemos la clase número 5, la clase anterior, intervenimos no solo en las manifestaciones del conflicto en las cuales están involucradas las partes, sino también estamos interviniendo en situaciones que puede que lo superen, pero que son determinantes para comprender el conflicto. Por ejemplo, si estamos interviniendo con población migrante, nuestras capacidades no pueden ir más allá de lo que la ley nos permite. No podemos solucionar seguramente una cantidad de factores y de necesidades que tengan las poblaciones migrantes, pero sí podemos, por ejemplo, evidenciar su vulnerabilidad o, además de evidenciarla, podemos remitir o hacer traslado o explicar rutas para que no solo la intervención del conflicto, sino que
la intervención del conflicto sea un paso para ir más allá en una suerte de acercamiento estructural a los beneficios del Estado. Entonces, veamos las cosas por partes. Resulta que cuando hablamos en términos de la lectura económica clásica, ha habido una suerte de mito, si me permite la expresión, en el cual se relaciona pobreza e inequidad con causas de la violencia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque fácilmente buena parte de nosotros y nosotras compramos esta tesis en las cuales, donde hay mayores inequidades y mayor pobreza, existen mayores probabilidades de tener violencia. ¿Cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto se refiere a que comenzamos a construir, a validar, a legitimar un discurso en el cual se plantea que si yo como persona no tengo algún tipo de recursos económicos o de conocimiento o capital social y vivo, por ejemplo, en zonas con altas vulnerabilidades, zonas marginales de las ciudades, y además no he tenido, por ejemplo, acceso a educación o hasta ciertos niveles educativos, todo eso configura el contexto en el que vivo y a mí como persona como potencialmente un actor que puede generar violencia y ser más conflictivo. Eso no es cierto. Pero esa ha sido una tesis que la economía política clásica ha promulgado a lo largo de las décadas, resultado del sistema económico en el que nos encontramos. Por supuesto, en esta clase no vamos a debatir si es bueno el capitalismo o no, ni más faltaba, no es el objeto de la clase, pero sí es importante que tengamos en cuenta que, por supuesto, el sistema económico en el que nos encontramos inmersos, que es bastante individualista, de manera clara nos vende una idea, nos promueve una idea en la cual las personas podemos obtener desarrollos, trascender en la escala social y económica si nos lo proponemos y trabajamos muy duro. En la otra cara de la moneda del discurso es que las personas que no logran trascender, elevar su jerarquía social y jerarquía económica, es porque no lo desean. Y en palabras más castizas, se diría que el pobre es pobre porque quiere y no porque no pueda dejar de ser. Eso no es cierto y la evidencia lo ha demostrado, pero además esto es muy importante porque puede determinar nuestras comprensiones en torno a los conflictos. ¿Y por qué puede ser determinante nuestras comprensiones de los conflictos? Porque sin querer, como terceros y terceras partes que vamos a intervenir, podemos terminar reproduciendo estereotipos y reforzando estereotipos a través del ejercicio que realizamos de intervención en los conflictos. Entonces, por ejemplo, como tercero o tercera podemos comenzar a subestimar las capacidades de resiliencia de las partes involucradas, subestimamos la problemática o, que también puede ocurrir, reducimos buena parte de las conflictividades que presentan estas poblaciones con mayores necesidades a un tema netamente económico y de falta de educación. Todo eso lo que eh, conlleva es a que no podamos realizar una intervención que sea realmente transformadora. Recordemos que en la clase anterior, la clase número 5 que vimos, hablábamos que cuando se interviene en los conflictos se está planteando algo que es muy importante y es no solo intentar que las manifestaciones del conflicto desaparezcan, sino que tenemos que procurar que se transformen las situaciones para que el conflicto ojalá no vuelva a ocurrir o por lo menos si ocurre hayan otras herramientas para poderlo orientar. Si nosotros y nosotras reproducimos
estas estigmas o estas imágenes negativas, lo que estamos haciendo con nuestra intervención es profundizando e incluso reforzando situaciones en las cuales seguramente estamos haciendo una intervención que genera daño en las poblaciones. Por eso no podemos perder en ningún momento de vista que si bien las situaciones económicas son muy importantes, también no es cierto que las situaciones económicas no determinan directamente si hay mayor o menor violencia. Ustedes dirán, claro, pero buena parte de las ciudades colombianas donde mayores necesidades hay es donde, por ejemplo, ocurren mayores crímenes. Eso técnicamente tiene bastantes claroscuros que uno debería analizar. Por ejemplo, las zonas de mayor protección en las ciudades son en las zonas donde hay mayores recursos económicos. Por tanto, hay mayor disuasión en términos de intentar o generar algún tipo de conflictividades o violencias. ¿Por qué? Porque hay mayor control. Segundo, tienen menor densidad poblacional, lo que quiere decir que técnicamente se pueden controlar más. No es porque sean más propensos o no. Tercero, también los estratos altos en Colombia recurren a las justicias, solo que tienen otros mecanismos para hacerlo. Entonces, esto no quiere decir que las sociedades, por las condiciones económicas, si hay mayor pobreza o mayor falta de algunos recursos, automáticamente sean más violentos o más conflictivos. Y eso debemos tenerlo en cuenta cuando intervengamos en los conflictos. No para procurar solucionarlo, por supuesto. Seguramente ninguno y ninguna de nosotros podrá solucionar, por ejemplo, una situación de pobreza extrema de alguna persona o de carencias económicas. Seguramente se nos escapa de nuestras capacidades. Sin embargo, el identificarlo nos debe permitir entender que el conflicto puede ser una manifestación de causas estructurales que rodean a las partes y que esas causas estructurales deben ser un tema de diálogo y de discusión para procurar construir una salida colectiva a la situación conflictiva. Entonces, como no hay claridad, aquí vamos a ver en las próximas diapositivas, les voy a mostrar unos datos que provienen de una investigación que realizó el Centro de Justicia, que es un centro de investigación de justicia y sociedad, se llama, y para mi gusto, ellos realizaron una investigación hace ya bastantes años, 9 años aproximadamente, podría decir, en este momento, pero que seguramente es el estudio sobre necesidades de justicia insatisfecha más serio y más riguroso que se ha hecho en el país. Es decir, es una investigación muy juiciosa, muy importante, que arroja bastantes luces sobre cómo se comportan los procesos de resolución de conflictos y de acceso a la justicia en la sociedad colombiana. Por supuesto, tomando como muestra algunas muestras de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que muestra el estudio es que con datos comienza a encontrar que no hay una relación directa entre condiciones socioeconómicas y mayor o menor conflictividad. Lo que hace el estudio en Colombia es tomar datos de distintos estratos sociales y distintas poblaciones y preguntar cómo resuelven los conflictos. Es por eso que ellos, quienes realizaron la investigación, pueden afirmar que no es claro, ni evidente, ni se puede sustentar en el país que si tengo mayores necesidades económicas,
automáticamente voy a ser más conflictivo o más violento para enfrentar algunas situaciones. De hecho, lo que demuestra es que las poblaciones acuden a instituciones que se presentan en sus contextos, como lo pueden ver todos y todas en la tabla que se está proyectando en este momento. Cuando se le pregunta a distintos grupos poblacionales, como por ejemplo la población general, las poblaciones con algunas necesidades especiales o que pertenecen al programa ANSP en ese momento, lo que encuentran es que las poblaciones, por ejemplo, en general, recurren a los CAE, a las estaciones de policía y a los inspectores de policía. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, cuando tienen una situación conflictiva, sí recurren a instituciones o espacios institucionales en los cuales pueden encontrar algún tipo de respuesta. O dicho de otra manera, recurren a algunos espacios donde la población cree que pueden darle respuesta a sus situaciones conflictivas. Es por esta razón que lo primero que comienza a mostrar estos datos es que las poblaciones no resuelven todo automáticamente a través de la violencia, como se podría pensar en algunas imágenes bastante negativas en sociedades, en comunidades con altas vulnerabilidades económicas. Entonces se piensa que como hay carencias estructurales en términos económicos, las poblaciones están orientadas o incluso son más propensas a recurrir a la violencia para resolver sus situaciones conflictivas. Lo que muestra la tabla es que eso no es del todo cierto. Lo que muestra la tabla es que las poblaciones sí comienzan, cuando tienen algún tipo de conflictividad, a buscar un lugar, una institución, un espacio que les permita resolver la situación conflictiva o que les dé herramientas para tramitarlo, digamos. Pero lo que sí se observa, y lo vamos a ver en un momento con la siguiente diapositiva, es que las poblaciones que viven en zonas con mayores necesidades socioeconómicas sí tienen mayores dificultades para acceder a la solución de conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Veamos las dos ideas fuerzas que desarrollamos en esta clase. Primero, no hay evidencia empírica que demuestre que si hay mayores necesidades socioeconómicas, va a haber mayor conflicto, mayor violencia. No existe evidencia clara que haya una correlación directa entre mis necesidades económicas y la generación de conflictos o de violencia. Primera idea fuerza. Pero la segunda idea que demuestra este estudio, lo que este estudio se demuestra es que si yo tengo mayores necesidades económicas y sociales, sí tengo mayores dificultades para acceder a la solución de conflictos. Es decir, hay una situación de inequidad. ¿Por qué una situación de inequidad? Porque técnicamente el Estado debería garantizar que, sin importar la condición socioeconómica de unas poblaciones, todos puedan acceder, en este caso, a servicios que garanticen la solución de conflictos. Por eso, mecanismos como la conciliación, tanto en derecho como en equidad, y la mediación comunitaria, son mecanismos tan relevantes porque permiten solventar las dificultades institucionales que tiene el Estado para ofrecer servicios de calidad que permitan tramitar las conflictividades de distintas comunidades. Y acá estamos hablando de comunidades, por ejemplo, que tienen dificultades socioeconómicas en las ciudades, que viven en poblaciones, en entornos periféricos, pero también poblaciones
rurales en el país, que lamentablemente entre más lo que se conoce como población de la ruralidad dispersa. ¿Por qué? Porque entendemos que en Colombia hay una tendencia y es que entre cada vez que se alejan más de los centros poblados o las cabeceras municipales, más se aleja más se debilita la capacidad institucional que tiene el Estado, en todo sentido, incluso en la oferta para resolver conflictos y tramitarlos. Como cada vez se debilita más, lo que se plantea es la posibilidad de que existan mecanismos para ofrecer servicios de calidad a las poblaciones que habitan en esos contextos. Entonces, y perdón si soy reiterativo, pero creo que es muy, muy importante y muy relevante que todos y todas nos quede bastante claros que no hay relación entre pobreza y violencia, que no es una relación directa, pero segundo, que si yo tengo dificultades económicas y sociales, sí tengo una desventaja frente a la población en general. Y esa desventaja es que no puedo acceder a los mismos servicios de resolución de conflictos o no puedo acceder con la misma facilidad. Vamos a ver por qué. En esta diapositiva, y por supuesto, tal vez la vean un poco pequeña, pero no es por un tema de calidad, sino porque es un poco más grande, pero ustedes pueden acceder al estudio que preparó de justicia. Es gratuito y al final de la clase les mostraré y les dejo la referencia. Este recorrido, que ellos lo llaman la ruta de satisfacción de necesidades jurídicas, muestra, a mi parecer, de una manera bastante clara, pero también expresa, de las dificultades que se pueden generar para resolver un conflicto y cómo, por ejemplo, si yo tengo altas necesidades económicas y sociales, se me van a presentar más barreras de acceso a mecanismos de resolución de conflictos. Entonces, veámoslo de manera detenida, pero para entender cuál es el papel del mecanismo y cómo nosotros y nosotras, en el momento de intervenir en los conflictos, debemos tener en cuenta integralmente la situación de las personas, de las partes que se encuentran involucradas. Todo comienza para ellos cuando existe una necesidad jurídica. En este caso, pongamos que hay una situación de conflicto. Por ejemplo, imaginémonos que existe un tema en relación a el cuidado de los niños y la manera a través de la cual una pareja que se está separando, vamos a poner el ejemplo un poco más preciso, no ha podido ponerse de acuerdo en la custodia, en las cuotas alimentarias, etcétera, etcétera. Resulta que para muchos y muchas, en la idea de resolución de conflictos, aparece que, por ejemplo, si una mujer se encuentra en vulnerabilidad porque no tiene trabajo, porque tiene a 3 niños y el esposo la maltrata y se aprovecha de eso e incluso la chantajea, eso termina siendo culpa inclusive de la mujer porque no toma una determinación. Es decir, por ejemplo, no decide separarse o denunciar a la persona por sus abusos y su manejo arbitrario frente a la situación con sus hijos. Sin embargo, estimados y estimadas, la realidad es un poco más compleja. Cuando hablamos de resolución de conflictos, debemos partir de un supuesto, y es que las personas que están involucradas puede que no se hayan dado cuenta de que están involucradas en un conflicto. Es decir, no podemos partir del supuesto de que la persona, por ejemplo, una mujer en las condiciones que les planteé hace unos momentos, no denuncia porque no quiere. Tal vez no hace nada es porque no sepa que está involucrada en un conflicto. Es decir, tal vez no hace nada porque no sabe que lo que le está pasando es una situación conflictiva e incluso una situación en la cual se puede estar ejerciendo algún tipo de violencia. Entonces, lo primero que uno
como tercera parte que eventualmente puede intervenir en un conflicto es partir del supuesto erróneo, que no deberíamos hacerlo, de que la persona, por ejemplo, llega con un conflicto y tiene claridad de los alcances del conflicto. Muchas evidencias han demostrado que existen personas que no identifican que están en una situación conflictiva. Por eso en la ruta que ustedes ven en pantalla, lo primero que se pregunta es, ¿lo reconoce como tal? Esa pregunta no es una obviedad. Esa pregunta es necesaria realizársela porque mal haríamos nosotros y nosotras en pensar que la persona tiene claridad de la situación en la cual se encuentra inmersa. Ese es un error de partida. Debemos partir es de otro supuesto y es que tal vez las partes involucradas no tengan claridad de los alcances de la situación en la cual se encuentran involucrados. Entonces, ustedes se dan cuenta en la gráfica que todas las decisiones tienen un no y un sí. Y dependiendo del no y del sí, se van resolviendo las situaciones. Entonces, por ejemplo, si yo no reconozco como una parte involucrada que tengo un conflicto, no hago nada y por tanto ese conflicto va a seguir latente. Ahí ustedes ven el no. ¿Lo reconoce como tal? No. ¿En qué queda? En una necesidad jurídica insatisfecha. Porque no reconozco que tengo un conflicto. Puede que una persona esté en una situación de violencia intrafamiliar y piense que esto es, entre comillas, lo normal. Que eso le ha pasado a toda su familia y entonces no ve nada raro. Y eso no lo hace culpable a la persona de no hacer nada. Lo que falta es preguntarnos por qué la persona no ha tenido los elementos para identificar que esa situación es una situación anómala. Ahora, si se reconoce que tiene una situación conflictiva, mira la siguiente pregunta es, ¿cómo reacciona? Y tienen distintas opciones. Yo reconozco que tengo un conflicto y tengo, según la ruta que plantean, tres opciones. Me resigno, es decir, no hago nada, digo, así es la vida, estas cosas ocurren de esa manera. Y si yo no hago nada, eh, el conflicto queda ahí. ¿No? Ustedes acuérdense de la gráfica que presentamos en la clase número 3 en relación al mapa de ejes, donde decía cuál es la manera a través de la cual yo puedo reaccionar a un conflicto. Ustedes se acuerdan, espero, de la opción de huir, ¿no? Es decir, aquí no ha pasado. Bajo compromiso, entonces no ha pasado y prefiero desestimar la situación conflictiva. Entonces, esa es una lectura que se puede plantear. La otra, que está al otro lado, es intenta un arreglo. Eso también es una posibilidad. No podemos subestimar las capacidades que tienen las partes involucradas para procurar encontrar una salida a sus conflictos. Y también este estudio demuestra que muchas veces las partes que están involucradas en los conflictos buscan resolverlo de manera directa. Y eso les permite, por ejemplo, resolver en muchas ocasiones la situación. Otras veces no y quedan igual insatisfechos sobre lo ocurrido. Pero la que nos interesa para la clase del día de hoy es la de la mitad, donde dice acude a un tercero. Y acá es muy importante esto. ¿Por qué? Porque a nosotros, cuando hablamos de una situación conflictiva, nos parece obvio varias cosas. Primero, que la parte, como ya lo he dicho, que la partes o alguna de las partes sepa que está en un conflicto. Entonces, partimos del supuesto de que las partes tienen claro que están en un conflicto. Primero, puede que no, como ya lo he dicho. Pero segundo, también partimos de un supuesto, y es que las partes tienen conocimiento de los alcances de las figuras que tienen. Es más, podemos irnos un poco más atrás. Partimos de un supuesto de que las personas saben que existen unos mecanismos para resolver los conflictos.
Y lo que, por ejemplo, se argumenta en esta investigación es que no todas las personas tienen conocimiento que existen mecanismos para buscar resolver las situaciones conflictivas. En otras palabras, que el hecho de que nos estemos formando como conciliadores y conciliadoras, de entrada no garantiza que la gente recurra a nosotros y a nosotras para procurar buscar una construcción colectiva y superar el conflicto. ¿Por qué lo garantiza? Porque también tenemos que garantizar otra cosa desde el Estado, y es que las personas, los y las ciudadanas, tengan conocimiento de que existen esos mecanismos, pero además de que tengan conocimiento, el Estado debe garantizar que se pueda acceder a ellos. Imaginemos el ejemplo de la mujer en la situación con los 3 hijos y el esposo. Imagínense ustedes que la persona, la mujer, tomó conciencia de que existía un conflicto y que quería buscar una salida a ese conflicto. E imagínense, además, miren todos los condicionamientos que les estoy planteando para poder llegar a resolver un conflicto. Además, imagínense que la persona sabe que existen unos mecanismos para resolverlo. Imagínense que la persona le dicen, existen los conciliadores y las conciliadoras y están en una casa de justicia. Muchos y muchas dirán, ah, bueno, ya la persona, en este caso la mujer del ejemplo, lo que le queda y le resta es ir a la casa, buscar al conciliador o la conciliadora, plantearle su situación conflictiva y que haya una citación, una audiencia y procurar salir. Pero ese supuesto tiene muchos condicionantes detrás. Si la señora tiene 3 hijos y todos son pequeños, la pregunta que le surge es, ¿quién los va a cuidar mientras yo voy a preguntar a la Casa de Justicia? ¿Quién me ayudaría a cuidarlos? Una barrera de acceso automáticamente. Pero segundo, imagínense que la casa, por más esfuerzos que ha hecho el Estado, la Casa de Justicia no le queda cerca y debe de tomar un transporte público. Y si no tiene los recursos, entonces dice, pues yo no puedo hacerlo. No puedo llegar a la casa porque además no tengo el dinero, porque para mí 2 pasajes de bus, uno de ida y uno de vuelta, es determinante y puede ser una decisión de hoy como o voy a la Casa de Justicia. Por eso, partir del supuesto de que las personas no buscan la resolución de conflictos o no acuden porque no quieren, es la lectura más simple que se pueda dar de las complejidades que existen. Por supuesto, seguramente habrán personas que conocen que existen estos mecanismos, que saben que tienen un conflicto y que no pueden y que no quieren acudir. Pero también es cierto que hay muchos condicionamientos sociales, especialmente económico, en el marco de la vulnerabilidad y la escasez de recursos económicos y sociales de las personas, que le impiden a las personas acudir. De hecho, que no tienen el capital social suficiente para conocer que existen unos mecanismos a los cuales pueden acudir. Por eso es tan importante la manera a través de la cual las terceras partes pueden acercarse a las poblaciones. Pero además, que es muy relevante, cómo se implementan estrategias para superar las barreras de acceso que puedan tener las poblaciones. Porque imagínense ustedes que la persona, la mujer, por fin logra superar el cuidado de los niños, el tema económico y llega por fin a buscar un tercero o una tercera. Pero puede presentarse situaciones de que la persona no le habla claro, da por supuesto que tiene conocimiento de la situación en la que está, o que, por ejemplo, no le explican las implicaciones que trae acudir a un mecanismo en el cual puede buscar salida a su situación conflictiva. Todas esas situaciones generan impacto en los procesos de resolución de conflictos. Y si ustedes ven en la ruta siempre las preguntas son si quedan satisfechos o si
aún queda la necesidad insatisfecha. Es decir, si las partes llegaron a una resolución, es decir, si se la abordó la situación, o si, por el contrario, a pesar de acudir, aún continúa la situación conflictiva. Esto es muy relevante, estimados y estimadas, porque cuando estamos hablando de intervención en conflictos, estamos también hablando de todo, si me permite la expresión, todo el ecosistema social y económico en el cual se encuentran involucrados las personas que requieren eh, los servicios y las herramientas que brindan, por ejemplo, en este caso la conciliación o también las distintos tipos de conciliación o también la mediación comunitaria. Y esto no es menor. No es menor porque nos implica a quienes queremos intervenir en los conflictos no solo una lectura contextual, también las lecturas de relaciones de poder que hablábamos en la clase anterior, pero también la posibilidad de derrumbar a través de nuestra intervención barreras en el acceso. Por ejemplo, ¿en qué? En términos de lenguaje, en términos de conocimiento, en términos de comprensión y acercamiento a las partes para no generar más daño del que se pueda, que se pueda prever. En ese orden de ideas, la intervención de conflictos debe garantizar que, si bien es cierto, no hay una relación entre pobreza, conflicto y violencia, sí hay una relación entre pobreza, necesidades económicas y sociales para acceder a los mecanismos. Ahí justamente es donde debemos todas y todas trabajar, y es cómo desde nuestras capacidades y alcances podemos ayudar a superar las barreras de acceso que tienen poblaciones con mayores recursos económicos, pero también recursos sociales. Es decir, en términos de conocimiento, en términos de formación, en términos de expresión. Todo eso configura la intervención en la resolución de los conflictos. Cuando hablamos de las condiciones de vulnerabilidad, las personas que están en estas situaciones pueden experimentar y promover lecturas que afectan directamente el conflicto en el cual se encuentran inmersas, pero también la posibilidad de permitir que haya una intervención en el conflicto. Entonces, nosotros cuando intervenimos debemos tener en cuenta que las necesidades de las personas también pueden ser determinantes porque pueden haber percepciones de injusticia sobre situaciones que afectan y que hacen más difícil la resolución de conflictos. Me explico de otra manera. Cuando intentamos intervenir en un conflicto y, por ejemplo, hay condiciones económicas y sociales que afectan de una manera evidente a las poblaciones, puede que estas poblaciones, estas personas, reconozcan que están en situaciones de injusticia porque eh, hay estructuras que los vulneran y esas estructuras les generan mayor rechazo a buscar una solución o incluso dificultan la solución misma porque buscan que se resuelva toda la estructura. Nosotros, como tercera parte que queremos involucrarnos, debemos tener en cuenta primero que, por supuesto, seguramente nos es muy difícil cambiar las condiciones estructurales, pero a pesar de ser muy difícil, debemos ser conscientes de las estructuras en las cuales están involucrados. También pueden haber, por ejemplo, sentimientos de discriminación por pertenecer a distintos grupos. En alguna clase que tuvimos previamente, les ponía ejemplos de algunas investigaciones que han demostrado en la ciudad de Bogotá que para algunos servicios en las casas de justicia acuden la población migrante. Y la población migrante se siente en desventaja con la población nacional colombiana porque los explotan, se aprovechan de su desconocimiento y de su vulnerabilidad y falta de anclaje social, de redes familiares,
para entender las lógicas, las dinámicas, las prácticas comunitarias que se dan en el país y se aprovechan de ellos. Entonces es mucho más difícil toda esta situación. Por ejemplo, en algunas casas de justicia en Bogotá, mmm, población migrante decía que habían tenido mucha prevención de acercarse a las casas de justicia porque les decían que para resolver sus conflictos a través de mecanismos como la conciliación, requerían de tener formalizada su situación migratoria. Entonces, como ellos y ellas pensaban que si iban a buscar una alternativa para resolver su conflicto, por ejemplo, en temas laborales, en términos de pareja, más que resolverlos, iban a terminar señalados y deportados por las autoridades colombianas. Entonces, se abstenían de ir a las casas de justicia a buscar mecanismos de resolución de conflictos, porque en su imaginario, y no era un imaginario salido de inventos, sino que, por supuesto, el estigma, la estigmatización que se ha dado y reforzado en torno a las poblaciones migrantes, les generaba aprehensión porque pensaban que un prerequisito era formalizar su situación migratoria y si no, el acceder a la institucionalidad en el marco de la resolución de conflictos llevaría a su deportación. Démonos cuenta que esas situaciones son situaciones que automáticamente generan barreras y que además de generar barreras, lo que hace es dejar latentes unas conflictividades sociales que pueden devenir en situaciones de violencia eventualmente, bien seas directa o violencias simbólicas estructurales. Es por eso que cuando resolvemos conflictos debemos entender que las partes involucradas no solo vienen con el conflicto, sino con toda una carga social, una carga política y económica que puede eventualmente determinar su disposición y su conducta frente a la construcción de un acuerdo. En ese orden de ideas, las terceras partes no solo deben tener muchas habilidades para la construcción de diálogos, consensos entre los involucrados, sino que además de eso debe tener muchas habilidades para la lectura de las condiciones sociales en las cuales se encuentran inmersas las partes. Por eso, la idea de hablar de la pobreza en la resolución de conflictos es tan central, y más en un país, recordemos, donde al menos el 40% de la población colombiana está en la línea de pobreza, sino un poco más. Es decir, somos un país con unos altos índices de pobreza. Y esos altos índices de pobreza son determinantes frente al a, a acceso y oferta de recursos en el marco de la resolución de conflictos, pero también en el marco de la educación y en el marco de la capacidad de buscar ayuda y orientación. Ejemplo, en los estudios que les comparto en relación a las casas de justicia, alguna población migrante también afirmaba que no acudían cuando ocurría un conflicto de distintos tipos, no acudían a la policía para que los orientaran porque creían que si acudían a la policía, lo primero que iba a hacer la policía era preguntarles por su estatus migratorio y se exponían a que fueran deportados. Entonces son imaginarios que además seguramente se refuerzan con algunas prácticas institucionales, las cuales deben ser intervenidas para que no generen mayores barreras, pero que también son centrales para nuestra lectura de los conflictos. El mensaje muy importante de esta clase, cuando hablamos de estos tipos de vulnerabilidades, es que tengamos en cuenta que la resolución de conflictos no es solo la intervención en las manifestaciones evidentes del conflicto,
sino que existen estructuras detrás que llevaron a ese conflicto y que seguramente puede que estén creando las condiciones para reproducirlo. Es por eso que es necesaria una lectura holística en el proceso. Y aquí también tenemos que ser muy conscientes. ¿Esto quiere decir que vamos a lograr intervenir en todo? No. Esto quiere decir que estamos llamados a cambiar las situaciones estructurales. Por supuesto que no. Seguramente se nos escapa de nuestras posibilidades. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que esas situaciones ocurren y que tal vez podamos orientar a las poblaciones. Eh, lo que ustedes observan aquí en pantalla, sé que son muchas palabras, pero es muy importante, vamos a tomar algunos elementos, y es reconocer que las personas y comunidades que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, como lo hemos planteado en los minutos anteriores, sí tienen mayores obstáculos, eh, tienen mayores dificultades para acceder a mecanismos, pero también para gestionar, por ejemplo, denuncias o el cumplimiento y la protección de sus derechos. ¿Por qué estas dificultades existen? Primero, por el desconocimiento. Segundo, porque si son poblaciones, por ejemplo, migrantes, pues no están en un mismo lugar todo el tiempo, o porque no tienen un lugar de vivienda estable, o porque no tienen acceso a unos mecanismos de comunicación. Todo eso profundizan las inequidades en torno a, por ejemplo, las posibilidades de resolver conflictos. Pero también estos mecanismos como las conciliaciones, es decir, cuando hablo de conciliaciones, hablo de la conciliación en equidad y la conciliación en derecho, pero también mecanismos como la mediación comunitaria deben estar orientados a compensar, a intentar equilibrar esas situaciones de desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto las condiciones son inequitativas y las poblaciones por su situación económica puede que tengan menores posibilidades de acceder a algún tipo de mecanismo para resolver el conflicto o tener conciencia y conocimiento de la situación conflictiva, también es cierto que los procesos de formación que se realizan, que realizamos, no solo debe enseñarnos cómo analizar un conflicto o cómo intervenir en él, sino que también debe darnos una toma de conciencia para comprender que estas intervenciones no deben ser formas de reproducción de las inequidades existentes. ¿Cómo así de reproducción de las inequidades existentes? Por supuesto, si nosotros intervenimos en un conflicto y en una situación como la señora que tomamos de ejemplo, que logró llegar después de encontrar quién le cuidara a los niños, de quién le prestara plata para poder, y llega y logra que alguien la atienda y es una persona súper comprometida porque quiere resolver sus situaciones, pero si se encuentra con que hay que sacar fotocopias, que tiene que ir 3 veces, 4 veces, si se encuentra con que reforzamos porque es culpa de ella que no quiso denunciar previamente o no quiso buscarle salida, eso automáticamente lo que hace es profundizar y reforzar la situación de desigualdad e injusticia. Y créanme que esto no es algo casual, no es un ejemplo exagerado, son cosas que ocurren y son hechos que se pueden reproducir fácilmente en la sociedad y en los procesos de intervención de resolución de conflictos. Es por esa razón que nosotros, además de tener herramientas de diálogo y conocimiento en la resolución de conflictos, debemos entender que tenemos la capacidad de generar algún impacto en la balanza de las desigualdades. Por esto,
Si ustedes quieren profundizar en estos procesos y entenderlo con mayor claridad, les recomiendo mucho acceder al trabajo que realizaron, que es el que planteamos de 2014, ya fue hace 10 años la investigación que se realizó, que se llama Ante la justicia, necesidades jurídicas y acceso a la justicia en Colombia, porque nos da un panorama de cómo ciertas poblaciones con mayores grados de vulnerabilidad tienen mayores necesidades, pero también tienen recursos para resolverlos, pero requieren también que el Estado genere mayores condiciones y mayores posibilidades de oferta para intervenir en esa resolución de conflictos. Segundo, podemos también acceder a documentos de la OEA, como el que les planteo en esta diapositiva, que hace referencia al informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas, porque nos ayuda a desmitificar la idea de pobreza y vulnerabilidad como un factor de violencia en las sociedades. Existe un trabajo muy bueno de un sueco llamado Tibor, que se llama La desigualdad mata. Y aunque puede parecer una obviedad, pocos trabajos en el mundo han demostrado que entre mayor desigualdad hay mayores probabilidades de muerte. Es decir, por ejemplo, se reduce la expectativa de vida de las personas. Este trabajo lo logra hacer. Pero además, esto nos permite comprender que las situaciones socioeconómicas de las personas también afectan los condicionamientos y los mecanismos a los cuales recurren para resolver situaciones cotidianas. Por eso es tan importante la facultad de intervención en conflictos que tenemos. Y por supuesto, tenemos a Amartya Sen para que pensemos la discusión entre pobreza y desigualdad social. Y Amartya Sen es un referente internacional, por supuesto, sus lecturas, demuestra cómo no hay, por supuesto, una relación directa entre tener bajos recursos económicos, estar en una situación de pobreza y mis capacidades para superarla. Es decir, no entramos en el juego perverso del cual se refiere a que las personas son pobres porque lo desean y si trabajaran y no fueran perezosas, dejarían de ser. Amartya Sen, por supuesto, ha sido un abanderado para demostrar que eso no es cierto y que la pobreza no es una situación de una elección racional, sino que las estructuras en las cuales están construidas las economías contemporáneas promueven que hayan pobres, una base social más carente de recursos con una clase privilegiada. Para concluir la clase del día de hoy, entonces, recordemos que todos estos elementos nos sirven para que cuando intervengamos en conflictos vayamos más allá de nuestro análisis y no nos quedemos con lo que expresan las partes, por un lado, pero tampoco con lo que se entiende en un primer momento, perdón, de lo que será el conflicto. Es decir, el conflicto en el cual estamos interviniendo puede ser una manifestación de unas causas estructurales que no han sido atendidas. Y como pueden ser parte de unas causas estructurales que no han sido atendidas, debemos tener la capacidad de analizar, de intervenir, pero también de promover, si bien tal vez no solucionar esas causas estructurales, sí de dar herramientas para que esas causas se mitiguen o al menos no impacten directamente la capacidad de resolver conflictos en las partes. Y por eso, nuestra lectura debe ser una lectura integral de la situación conflictiva, y con esto cerramos la clase del día de hoy, que no reproduzca imaginarios
ni estigmas, ni relaciones de poder, ni procesos de desigualdad en la resolución de conflictos. Y en eso debemos ser muy cuidadosos y cuidadosas, porque tal vez sin darnos cuenta caemos en la reproducción de esos imaginarios que refuerzan las situaciones de inequidad de las partes involucradas en el conflicto. Dicho esto, espero que esta clase nos haya dado elementos para comprender el alcance de los contextos, pero también de la imperiosa necesidad de derrumbar imaginarios, mitos que se han construido y se han legitimado a lo largo de los años. Les agradezco a todos y a todas su atención y espero que nos encontremos en la próxima clase. Muchas gracias.